presente. Esta imagen, por sí sola, es mucho más elocuente y expresiva que todas mis palabras a la hora de hacer un resumen. En ella se dan cita algunos de los que él llamaba santos padres del pensamiento de Antonio Oliver. Platón, Heráclito, el maestro Edzard, San Juan de la Cruz, Raimundo Lulio, Teilhard de Chardin, Martin Heidegger, Ortega y Gasset, Mircea Eliade y Fríjot Capra. En las grabaciones de los cursos de Antonio, en centenares de cintas magnetofónicas ya por todos los continentes, quedan esparcidos los vestigios, otra vez los nombres propios, de estos nombres propios, de referencia obligada a la hora de hablar del pensamiento de Antonio. En estos nombres propios está la síntesis de sus grandes opciones. Y digo opciones porque el pensamiento de Antonio Oliver es una opción vital, un compromiso, fides quaerens intellectum, una fe existencial que busca el pensamiento. Porque toda su reflexión es una reflexión visceral, un dejarse fluir por las intuiciones de una mente privilegiada y de un corazón poseído por la pasión de Dios y por la pasión del mundo. Pasiones que se funden en una sola, siempre en búsqueda de una síntesis en la que él creía firmemente. Síntesis que fotográficamente expresada de la manera que veis, sin palabras, es una invitación a mirar contemplativamente, a observar atentamente cómo todos nosotros somos enanos a hombros de gigantes. Pasamos a otro punto. Los cuentos y el despertar de la nueva humanidad o de la humanidad nueva. ¿Por dónde empezar a señalaros verbalmente algunos de los núcleos básicos del pensamiento de Antonio? Comencemos por el principio. Todo se inicia en Antonio por aquellas palabras mágicas de había una vez. Palabras esotéricas, sí. Palabras que penetran poéticamente en el misterioso corazón de la historia y nos introducen en los cuentos de la génesis, la evolución y el destino de la humanidad. Palabras que nos acercan a esos cuentos que León Felipe dijera trágicamente que se los sabía todos. Sé todos los cuentos, decía León Felipe. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos. Antonio Oliver también se los sabía, no los ignoraba, pero contó los cuentos, los mitos, no para anestesiar a nadie, no para hipnotizar al hombre, no para enajenarle, sino para despertarlo lúdicamente de una manera simbólica, para unir la tradición con la vanguardia, para hacerle caer en la cuenta al hombre de su vocación revolucionaria de universalidad. Acercarse a las mitologías, guiado por la voz de Antonio, es hacerse sensible a lo radical, desde la esperanzadora perspectiva del Homo Ludens. Antonio Oliver es la otra cara, el reverso de León Felipe. Introducirse en las mitologías con Antonio es adentrarse en la aventura del pensamiento poético y correr el riesgo de curarnos del síndrome del hombre laig que padecemos quienes nos movemos como pez en el agua en medio de la trivialidad consumista de nuestra tribu urbana. A partir de ahí, ya nada nos resultará igual, si es que lo escuchamos de verdad. Se nos habrá curado nuestra profunda indiferencia hacia lo radical. Esta es la logoterapia de Antonio
en su tratamiento de las grandes fórmulas mitológicas de la humanidad. Entrar en contacto con esta palabra es correr el grave peligro de purificarse, de quemarse en la boca de un volcán de lava quemante en erupción permanente, ante la que no pocos, me consta, se sienten la necia tentación de hacer de bomberos. Pasamos a otro punto. Lo real de la materia y la materia de lo real, el cogollo de lo real. Hablar con sensatez de Antonio Oliver le convierte a uno de orador en horadador, pues sin el ahondamiento intelectual en lo real de un soñador despierto y atento al pálpito de la vida, no se pueden decir sino necedades. No tenía Antonio vocación de sociólogo del sistema, es decir, nunca se quedó en la simple constatación de lo sucedido sin más. No sabía ser puramente objetivo y nadaba en las aguas profundas de un subjetivismo apasionadamente creador. Su pensamiento es un ahondamiento en lo real. Esta aproximación indagatoria a lo real se produjo en Antonio desde la multidisciplinariedad, palabra que yo he escuchado muchas veces, de muchas teorías, pero que en él he visto hecha carne. No solo por sus peregrinajes por los caminos de las distintas teologías contemporáneas, sin prejuicios eclesiásticos ni doctrinales, abierto a todos los datos teológicos más recientes, sino por su atento seguimiento crítico de los aportes, las experiencias y los avances científicos que en estas últimas décadas tanto están fecundando la realidad. Estoy seguro que hoy Deep Blue, el más ilustre representante de los ordenadores, ganándole la partida a Kasparov, junto con la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, serían objeto de sugerentes comentarios por parte de Antonio, más allá de cualquier anécdota periodística. Asombraba su erudito y vivísimo interés adulto por la historia universal, a la luz de la cual trataba de descifrar la realidad humana de quienes le escuchaban como una realidad emergente, en su amplia complejidad, en sus vaivenes pendulares y en sus permanentes tensiones. Pero no le bastaban a Antonio la teología, las ciencias experimentales y la historia para penetrar en lo real. Buscaba nuevos instrumentos para desvelarnos la realidad a través de las grandes filosofías y de las ciencias sociales, como por ejemplo la futurología de manos del gran Alvin Toffler. Por todo esto, Antonio es un hombre que no deja de sorprender por su original capacidad de síntesis y de reconciliación. Sí, reconcilia al hombre con su historia, a la razón con la intuición, a lo masculino con lo femenino, y así sucesivamente. Por esto mismo es un hombre que cuando me he puesto a cogerle no he tenido por dónde cogerle. Así de poliédrica es su voz cuando la he escuchado. Voz mágica capaz de metamorfosear la realidad como un gusano de seda. Su estilo en la búsqueda del cogollo de lo real, núcleo básico de su pensamiento, por describirlo con referencias musicales y aprovechando para aludir a sus grandes conocimientos y actitudes artísticas en este campo de la música, su estilo, digo, el estilo de Antonio, es el estilo de la fuga de Juan Sebastián Bach, pues en él las disonancias más extravagantes suenan perfectamente armónicas. Por eso, acercarse a oír el corazón de las cosas guiados por su voz es oírlo todo de nuevo. Y eso porque al ser Antonio un personaje sabio y de una ternura infinita, nos hará viajar a examinar la realidad desde el corazón de nosotros mismos, y atreverse a indagar el espesor de lo real con Antonio es sacar un billete liberador de ida y vuelta que va desde el corazón de uno
al corazón de las cosas, y viceversa. Viaje este de acompañamiento, Antonio, a la realidad, que resulta maravilloso, pero que no es apto para carneros. Y por fin termino con el último punto. La novedad del tiempo y el tiempo de la novedad. ¿Qué significa esto de la novedad del tiempo y el tiempo de la novedad en Antonio? El tiempo en Antonio es la historia. La novedad en Antonio es la esperanza. Escuchándole se observa cómo la historia es la reveladora de la realidad humana y cómo la realidad humana, en su aspecto trágico y cómico, está tejida de esperanza. El tiempo del hombre es, en conclusión, un tiempo de esperanza, y la esperanza del hombre está en su tiempo. La esperanza es la materia del tiempo. Si hay algo vivido por Antonio Oliver, de lo que he escuchado y de lo que os he escuchado, si hay algo vivido por Antonio Oliver en sus entrañas, a la hora de afrontar la realidad, es esta experiencia. Llena tuvo que estar su vida por dentro de noches, concepto de San Juan de la Cruz, que nos da la clave interpretativa fundamental de ese núcleo básico de su pensamiento, que yo estoy llamando aquí la novedad del tiempo. Núcleo del que más nos hablan sus silencios que sus palabras. Estoy convencido de que solamente se puede hablar con la autoridad que Antonio habló de la novedad del tiempo y del tiempo de la novedad, después de haber gustado el amargo sabor de la copa de la crisis y haber viajado hasta el fondo de la noche. Solo quien se ha sumergido en la mística, con los ojos abiertos a lo real, puede traernos en su viaje de vuelta el regalo de la utopía necesaria, la alternativa de la esperanza en tiempos de crisis. Así lo hizo Antonio, y por eso es considerado un maestro desde las vísceras, desde las entrañas. Y en medio de esta falta casi absoluta de maestros que nos ayuden a interpretar el sentido de esta crisis multidimensional de las instituciones y de las personas. En medio de esta noche histórica y personal, incomprensible desde el retórico discurso vacío y vomitivamente repetitivo de obispos, políticos y otros buitres por el estilo, que lejos de contribuir a la llegada de un tiempo nuevo, se esfuerzan en reproducir con la pseudodemocracia la eterna Inquisición española que martirizó y persiguió al pequeño monje de talla gigantesca, San Juan de la Cruz, maestro de maestros y maestro de Antonio Oliver, a través de quien nos llega su gran voz silenciosa, esa inmensa sed de justicia que haga posible creer en la esperanza de la historia, pues desde el grito fétido de la miseria telediaria de muchos y desde las contradicciones parlamentarias profundas silenciadas de otros, a la historia le está faltando su verdadero horizonte vital. Esta es la gran tensión insoportable de nuestro presente histórico, a la que no dejaría de poner el dedo en la llaga Antonio Oliver. De ahí surgirá la conciencia de los retos y de los límites de nuestra acción humanitaria a la hora de instaurar un tiempo nuevo. Tiempo nuevo ahora en nuestras manos, no en las de Antonio. Acción humanizadora puesta a debate y programada con rabia y esperanzas por José María Mendiluce, ejemplo de aguilucho, a quien felicito oliverianamente desde aquí. Si no queréis quedaros mirando el dedo de Antonio, sino que deseáis avanzar hacia el horizonte de la novedad que señala, por ahí tenéis uno de tantos caminos que va mucho más allá de las modas, mucho más allá de los votos,
mucho más allá de las misas de los domingos, mucho más allá del dinero, mucho más allá de todo. No es más que fijarte bien en el lenguaje de ese dedo índice. Parece que está diciéndonos: id más allá de vuestros desconocimientos, id más allá de vuestras ignorancias de la ciencia, de la disponibilidad de los conocimientos, en la cooperación para la construcción de una sociedad psicocivilizada. Este era el fuego que le consumió y en el que ardió Antonio Oliver. Esta era su lengua de fuego, glosa oseipiros, en el griego de los Hechos de los Apóstoles. Lingua tanquam ignis, que dice la Vulgata, lengua de fuego, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, sirve para identificar al neuma, al espíritu que así habló por su boca. Decía Antonio, cuando hablaba el espíritu por su boca: no es cierto que los momentos de zozobra y titubeo sean estériles, no es cierto que los días de esplendor sean los mejores. Hay gestos desconocidos que han movido montañas, y hay personas que en la sombra o en la humillación tienen talla gigantesca. Ese era el fuego que alumbraba por dentro a Antonio y le convertía en testigo de un tiempo nuevo, transido como el águila de la alegoría de una esperanza inquebrantable, que le metamorfoseaba y le convertía en llama de amor viva, aún nueva y presente entre nosotros, pues como acertadísima y bellísimamente sentenció María Zambrano para el día del juicio final de Antonio: los seres que han vivido enamorados por el fuego no soportan morir apagándose. Que así sea, amigos, nada más y muchas gracias. Muchas gracias a Rafael Ubal por su excelente disertación, apasionada y justa, iluminadora también sobre Antonio Oliver, esta personalidad carismática que ha tenido, además de otras muchas virtudes, la de crear una escuela de discípulos que le siguen con el corazón, como corresponde al profeta de un pensamiento verdaderamente iluminado. No es en balde, pues, que él tuviera esta predilección por el pensamiento de Raimundo Lulio, a quien la Iglesia ha llamado siempre el doctor iluminado. Creo que debemos aprovechar la presencia entre nosotros no solo de Lola de la Serna, sino de Rafael Ubal y de otras personas del grupo de adeptos de Oliver, como María Teresa Sañudo, como José María Navarro, como Manuel, como tantos más que nos rodean, para iniciar un coloquio en el que se puedan circular las ideas, aclararse los conceptos y plantearse las preguntas. Me parece, pues, que con la venia de nuestra presidenta, que ha querido honrarnos hoy con su presencia y que le agradecemos mucho, pues me ha concedido la moderación de este coloquio y ya sin más preámbulo vamos a iniciarlo, en fin, y daremos la palabra por orden, a ser posible, riguroso. El primero que levanta el brazo por allí detrás es don José Pedroche y a él le concedemos con mucho gusto la palabra. Muchísimas gracias. Me levanto para significar la altura de este acto. Y no quiero, por supuesto, solamente quiero reducirme a hacer una puntualización, que la veo oportuna, dadas las personalidades del moderador. En primer lugar, yo rogaría a los directivos que nos dieran, pues, unos datos elementales, biográficos, de don Antonio Oliver. Es de suponer que aquí, por supuesto, seguramente se ha leído al principio. No todo. Efectivamente, yo he llegado tarde, pero me he supuesto que tiene dos cosas importantes, que por supuesto será de la Congregación Teatina, y me gustaría saber, pues, algunos datos personales, supongo que habrán dicho de dónde es, procedencia, etcétera, y su formación intelectual. Por tanto, perdonen porque yo he llegado tarde, pero sin embargo he cogido totalmente todo lo que se ha dicho de exposición de las tres personalidades de la mesa. Desde luego, me ha sorprendido la altura de estas ideas. No porque no haya costumbre
costumbre en esta casa. Efectivamente, nos tiene acostumbrada ya la casa a conferencias de mucha altura, sobre todo por la dirección de la presidenta Olga Alberca y por la dirección de la tertulia de Humanidades, que en este acto creo que llega a una altura bastante grande. No obstante, a mi modo de ver, siendo un lector y un estudioso de estos temas, les sugiero esta puntualización. Me baso, por ejemplo, en 2 o 3 frases que han dicho ustedes, por supuesto llenas de una emotividad, pero, por ejemplo, los que estamos acostumbrados a otra forma de entender la religiosidad, sobre todo popular, pues claro, brota que me aclárenme ustedes, porque entre otras cosas estamos en el mes de mayo y los que no tenemos mucha intelectualidad, pues estamos sujetos a San Isidro Labrador, patrono de Madrid, a toda esta cantidad de devociones y, naturalmente, no me atrevo ya a decir lo de cuentos, pero en fin, son fundamentos que constituyen las creencias y cualquier un poco curioso se empieza a hacer preguntas sobre la honradez y autenticidad de todas las ideas del cristianismo. Por tanto, me apunto a estudiar esto, pero claro, soy sujeto de una cantidad de ideas. Y planteo 2 frases que me han alarmado. Por ejemplo, entre otras cosas, han hecho pocas veces alusión a la figura de Jesús de Nazaret, pero como padre, naturalmente, del cristianismo, pero sin embargo, hago 2 frases que me han extrañado y les apunto como esa puntualización. Por ejemplo, dicen ustedes, Jesús de Nazaret, naturalmente, se toma como maestro, como padre, autor de la religión cristiana, pero dice que un hombre excepcional que llegó a convertirse en Dios. Justo. Los que tradicionalmente nos dicen del cristianismo, hay una cosa... Le hemos entendido perfectamente. Perdone. Bueno, pues, perdone. Es que hay muchas preguntas. No, pero es que es muy importante lo que voy a decir, es que quería completar. Es decir, creo que tienen que aclararme si este movimiento de espiritualidad, por supuesto, está sujeta y sobre unos principios reales, que la esencia del cristianismo, tal como nos lo han enseñado, es que partimos de un Dios real. Y veo por toda la disertación de ustedes que casi se centra en un subjetivismo, como si fuera, en último término, la religión creadora del hombre, salvo un 80% para el hombre y un 20% para Dios. Pero esa objetividad creo que es fundamental para la religión. Si te parece, Pedroche, vamos por partes para distribuir un poquito la tarea entre todos. Lola ha pedido aclarar. Yo soy una persona muy apasionada y le voy a decir, para que entendamos un poco a Antonio Oliver, que la mejor definición del vino no emborracha a nadie. Al vino hay que probarlo, hay que saborearlo. Yo le invito, si le hemos despertado su interés, que coja usted las citas que este hombre afortunadamente nos dejó y acérquese a su pensamiento, porque resumirle a usted en 2 palabras qué es lo que Antonio nos comunicaba, pues se lo voy a resumir. Amor. Amor. Que no se ha hablado de Jesús en todo tiempo, se está hablando de Jesús, porque ser cristiano, Jesús dijo, le preguntaron, ¿en qué reconocerán que somos tuyos? Dijo, en una cosa, en amaros los unos a los otros. En eso sabréis que sois cristianos. Y en eso sabréis que sois míos. Y hay cristianos que se dicen cristianos, que se sienten cristianos y no son cristianos. Y hay otras religiones que no se saben cristianos y lo son. ¿Por qué? Porque en sus obras los conoceréis. Porque en eso conocerán que sois míos. Entonces hay cristianos que porque vayan a misa y se tomen 2000 comuniones que ayudan mucho, pues se piensan que son cristianos, o vayan a misa y tenemos en la Biblia al fariseo que dice, yo como cumplo la ley, pues ya me salvo. No, es que si tú no te construyes a ti mismo, no te vas a salvar nunca. Estamos todos salvados ya, pero tienes tú que decir, sí quiero salvarme, sí quiero ponerme en camino, que es lo único que se pide, caminar. Dice Jesús, coge tu cruz y sígueme, camina. Y no hay seguridades. Uno cuando va caminando